Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos. Qué bueno verle, qué bueno saber de que Dios está obrando en su vida. Gracias por darme ese privilegio de conectarse y siempre estar atento a los mensajes y a las cosas maravillosas que Dios está haciendo con nosotros. Desde aquí les saludo, desde Parker, Colorado, su amigo, su compañero, su amigo en guerra, Pastor Sergio Hernández, de Iglesia Cristiana Restauración y Vida Nueva. Iglesia Cristiana Restauración y Vida Nueva es una iglesia y ministerio que Dios nos ha permitido trabajar y estar aquí en esta ciudad, siempre enseñando y predicando las grandezas de este evangelio maravilloso que usted y yo debemos de conocer. Así que reciba saludos de mi persona y allá detrás de cámaras, moviendo los botones, haciendo que la imagen salga bonita y chilerín ahí, mi esposa, de mi Patricia, que siempre nos ayuda con los videos de YouTube, con los videos de edición y todo eso. Gracias a Dios por la inteligencia que le ha dado a ella para hacer esto, que los videos salgan mejores y pueda llegar a usted con más claridad y poder tener una imagen buena. Déjeme decirle de que gracias a Dios esta semana fue una semana un poquito fuerte, con oposición, pero siempre levantamos el estandarte de victoria porque la Biblia dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Así es de que somos justos por la sangre del Cordero Redentor, somos justos por aquel que murió en la cruz del Calvario, somos justos por aquel que entregó su vida, se entregó completamente para que nuestras vidas, una vida que vamos sin propósito, una vida de miseria, una vida de pecado, sea transformada y pueda llegar a ser una vida de excelencia en las manos de Dios. Así que reciba saludes desde aquí de Parker, Colorado. Parker es una ciudad hermosa y bella donde el Señor nos ha puesto, está como unos 20 minutos de aquí de Denver y a unos 15 minutos de Castle Rock. Estamos en un lugar un poquito, no escondidos, pero es una ruta, la ruta 85 o la Parker Road, te comunica desde Aurora hasta Colorado Springs. Si usted algún día nos quiere visitar, si algún día usted dice, no, vamos a ir a visitar al hermano Sergio, al pastor Sergio, estamos localizados en el 19650 Main Street, en Parker, Colorado, 80138. Y si quiere el número de la iglesia, puede comunicarse al 720-435-7912. El día de hoy, no sé si fue el pasado, pero el día anterior agarramos, los días jueves estamos tratando de agarrar a una figura bíblica. Hablamos de Sansón, una experiencia maravillosa, lo que Dios nos dio acerca de Sansón. Pero el día anterior, el jueves anterior, agarramos la figura de Naamán. Naamán es el asirio que era el general en guerra, un hombre respetable, un hombre al cual Dios mismo le había dado muchas victorias, un hombre temeroso, un hombre valiente, un hombre que no tenía cobardía en él, un hombre que, si usted lo ve a este hombre, era un hombre que se había ganado el favor del rey, había ganado una posición muy alta y muy estimada de parte del rey de Asiria. Conquistando muchas guerras y muchas batallas, el hombre era un hombre respetable. Usted escuchaba el nombre de Naamán y todos temblaban porque sabían quién era Naamán. Esa es la figura que hemos agarrado. Hablamos de el inicio en Segunda de Reyes capítulo 5, leímos hasta el 8. Hoy vamos a leer hasta del 8 en adelante, y así que lo acompañe usted, pero vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este día tan hermoso y maravilloso,
porque dice que cada día son nuevas sus misericordias. Entonces las misericordias de Dios el día de hoy fueron nuevas. Fíjese que, qué hermoso nuestro Dios. Porque Él se prepara, dice, le voy a dar una nueva misericordia a mi hijo, a mi hija, y la prepara para ti. Así que no hay días malos. Pueden haber días más difíciles, pero días malos para ti no hay. Porque la abundancia y la bendición de Dios está sobre ti. Aunque la higuera no florezca, como decía el profeta, ni en las vides haga fruto, sobre todo yo seguiré creyendo en Jehová, quien hizo los cielos y la tierra y que creó todo lo que hay en el universo. Déjame orar por usted, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, oh Dios del cielo y de la tierra, por esta oportunidad tan hermosa que me das de poder enseñar y predicar tu palabra. Te pido, Señor, que los que están en TikTok, en Facebook Live, en YouTube, puedan recibir esta palabra y puedan abrir sus ojos, puedan aceptarla y que puedan aprovechar, Señor, esta palabra que tú nos estás dando, que tú nos estás trayendo por medio, Señor, de tus escrituras. Espíritu Santo, toma el control de este tiempo, háblanos, guíanos y bendícenos en esta tarde. En el nombre maravilloso de Jesús. Si hay alguien que está con dolencia o está con necesidad de salud, te pedimos que restablezcas la salud. Dolencias en el cuerpo se han quitado, dolencias en la cabeza se han quitado. En el nombre de Jesús, todo ataque de migraña sea en este momento arrancado y echado fuera en el nombre de Jesús. Padre, gracias por la obra maravillosa que estás haciendo en mi vida, en mi familia y en los que me escuchan. Te pido, Padre, que extiendas tu mano maravillosa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 8 en adelante. Vamos a leer del 7 para que veamos. En el versículo anterior, en los versículos anteriores leímos que una muchacha israelita había sido capturada, había sido llevada a la casa del rey, a la casa de Naamán, y le servía a su esposa, era sirviente. Esta muchacha le contó a su ama, a su jefa, de que en Israel había un hombre de Dios, el cual podía sanar la lepra que este hombre había tenido, esta enfermedad maligna que este hombre había tenido. Así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos. Naamán llevaba una carta del rey de Asiria y se la llevó al rey de Israel. Y rasgó y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. En el 8 dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Ven ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, zambúllete, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, oiga eso, diciendo: he aquí, yo decía para mí saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará sus manos, y tocará él el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco,
no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavase en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, oiga, qué respeto le tenían. Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? Porque recuérdense que él era un general de guerra. O sea, ese hombre había tenido unas experiencias en la guerra. Entonces los criados le están diciendo: si el profeta de Dios te dice que haga algo difícil, ¿no lo harías? Ahora le dice, te mandaría en el 13, más sus criados se les acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra que el varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ahora, fíjese que yo viendo este panorama, mire, este es un panorama muy excelente. Muchas veces nosotros vamos a tener la figura o el parentesco o la similitud o la personalidad muchas veces de este hombre, porque muchas veces nosotros podemos ser guerreros en oración, guerreros en ayuno, haber ganado grandes cosas, conquistado mundos. No sé lo que Dios te ha llevado a ti, pero desafortunadamente hay cosas en la vida que nos han afectado no únicamente físicamente, moralmente, pero también espiritualmente. Este hombre, Naamán, un hombre respetado por las autoridades, un hombre reconocido por toda la ciudad, todo el imperio sirio, un hombre reconocido por su valentía, porque la Biblia anteriormente dice que era un hombre valiente extremadamente, o sea que es un hombre cuidadito. Si usted se le ponía encima, le pasaba el carro. Si usted le sacaba la espada, lo que rodaba era su cabeza. Era un hombre excelente en la guerra, un hombre valiente, un hombre que no tenía miedo a la vida, ni mucho menos a la muerte. Pero curiosamente, había una enfermedad que lo destruía. Había una enfermedad que lo agobiaba. Había algo que en él hacía que su contento quedara por descubierto y su humanidad como hombre era reducido a una palabra que decían Naamán el leproso. Fíjense muy bien, mis amados amigos y hermanos, porque esta es una situación muy fuerte muchas veces, porque nosotros muchas veces en esta vida vamos a tener un parentesco a este hombre llamado Naamán. A mí me encanta esta figura, porque Naamán no era un vividor. Naamán tampoco era un cobarde, porque muchas veces, mire, la gente a veces confunde las cosas y confunde al Dios, al menos al Dios que yo sirvo, al Dios maravilloso, al Dios real y verdadero, al Dios único. No hay otro Dios ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Únicamente hay un Dios. El Dios que nosotros creemos es el Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es el gran yo soy. Él es Jehová de los ejércitos. Él es el Dios que, viendo la creación que había él creado y que la creación se había desviado, tuvo misericordia de esa creación. Y muchas veces nosotros tenemos que revisar nuestra vida y compararla con este hombre llamado Naamán. La lepra era una maldición en aquellos tiempos. La lepra era algo de la cual la gente no podía, usted ni siquiera convivir con un leproso. Los leprosos eran apartados fuera, los leprosos eran sacados
porque eran considerados inmundos. No únicamente por la maldición que había en esa enfermedad, sino que por la clase de enfermedad y por el olor que emanaba de la carne podrida. Imagínese usted a este hombre guerrero, porque un guerrero lleva todas sus armas puestas, su coraza, su yelmo, lleva su protección de sus manos, aquellos grandes cinturones, herméticamente protegido. Pero por dentro había una pudrición que cualquier persona lo sentía. Por dentro, Naamán escondía algo que lo hacía a él pensar y lo hacía a él sentirse en un punto en el cual tal vez no se sentía merecedor de todo lo que le habían dado. Porque a pesar de que Naamán era un hombre reconocido, amado por el rey, respetado por el rey, todo lo que Naamán pedía al rey se lo daba. Porque ese hombre se había fajado, se había ganado con el corazón el nivel donde el rey de Asiria lo miraba. Era un hombre de los cuales no ha habido otro Naamán. Naamán era solo único, un hombre conquistador. Tal vez tú, en tu ministerio, has conquistado. Tal vez tú, en tu vida ministerial, has conquistado. Tal vez tú, en tu vida secular, en tu vida normal, has conquistado. Tal vez te has graduado, tal vez has sacado tu carrera, te esforzaste, estudiaste, tienes un empleo, tienes un trabajo, tienes una carrera, estás en la cúspide del mundo, eres intocable. Pero por dentro puede ser que lleves una enfermedad o lleves una lepra o lleves un defecto que solo tú lo sabes y los que están a tu alrededor. Y estas enfermedades o estos defectos te hacen ser una persona no feliz, te hace ser una persona infeliz, te hace una persona que has logrado todo, has vencido en tu economía, has triunfado en el amor, has triunfado, tienes una excelente esposa, unos excelentes hijos, pero no eres feliz. Porque dentro de ti hay algo que necesita ser sanado. Porque dentro de ti hay algo que necesita ser arrancado, necesita ser sanado, necesita ser restaurado. Puede ser tu pasado, puede ser alguna experiencia que tuviste en el pasado, puede ser alguna deformación en tu cuerpo, puede ser alguna deformación en tu carácter, en tu vida. Tal vez tú ya no quieres ser así, pero de todos modos te arrastra a ser de esa manera. Naamán, el hombre sirio, este hombre era una buena persona, porque dice que tenía sus mozos, tenía sus sirvientes, que sus sirvientes lo amaban. Se imagina que los sirvientes cuando Naamán llegó a Israel, porque mire, de la forma que llegó este hombre poderoso a Israel, le llevó una carta. Tal vez la carta que el rey escribió exageró un poquito. Tal vez no fue la expresión que el rey de Israel iba a optar por recibir de parte del rey de Asiria. Pero cuando lo leyó, dice, ¿quién es este? ¿Qué cree este? Que yo soy Dios, dice que soy Dios y que yo puedo sanar a un hombre. Yo le doy toda la razón al rey de Israel, porque ellos habían sido enseñados de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la ley, que solo hay un Dios, que solo Dios puede sanar, que el poder de estar en el frente de un pueblo o ser el rey de una nación no te hace tomar los atributos de Dios. Por eso es que cuando le llevó la carta dirigida, te mando a mi siervo Naamán con el sello del rey, para que tú lo sanes.
¿Se imagina, hermano? Y muchas veces hay gente que confunde la posición de Dios, el poder de Dios y el poder del ministro. Nosotros, por ejemplo, le voy a hablar de mi persona, nosotros no podemos atribuirnos ni un poder, no podemos atribuir ni una autoridad, porque el que actúa en nosotros es Dios. Nosotros simplemente somos vasos, instrumentos que Dios va a usar en ciertas ocasiones. No podemos nosotros exigirle a Dios que sane a esta persona si el acuerdo y si en su voluntad o en su eminencia Él no quiere hacerlo. Y muchas veces la problemática del ser humano es que quieren sanar a medio mundo sin preguntarle al Espíritu Santo si el sanar a esta persona es lo correcto o lo apropiado de parte de Dios. Pues este rey mandó esa carta al rey de Israel. Cuando el rey de Israel lee la carta, se enciende, se enoja, se enfurece y dice, ¿quién es este? ¿Quién se cree este rey que me manda para que yo sane a este hombre? ¿Acaso soy yo Dios? Claro, estaba en lo correcto, estaba reconociendo de que él era rey, pero no era Dios. Y esa es la diferencia, mis amados amigos y hermanos, entre los ministros que reconocen la autoridad de Dios. Porque el ministro que reconoce la autoridad de Dios sabe de que nosotros los ministros somos simplemente servidores que servimos al pueblo de Dios. Hay otra forma también de ver este punto. Hay ministros, y yo no lo estoy diciendo allá por la luna, hay ministros que también abusan de la autoridad que Dios les ha dado. Separan y maltratan y pisotean a las ovejas sin saber que no son sus ovejas, sino que son las ovejas del prado del Señor. Nosotros somos pastores de las ovejas del Señor, no son nuestras. Son las ovejas de Él, que Él por su gracia nos dio la oportunidad de ayudarle mientras que el Señor regresa a apacentar a su grey. Por eso que el Señor Jesús, cuando vio a Pedro, cuando Pedro lo negó y cuando Pedro dijo, yo no conozco a ese hombre, si tú eres, no, yo lo conozco, yo no sé ni quién es, dijo. Pero Jesús se aseguró de decirle, Pedro, apacienta mis ovejas. ¿De quién son las ovejas? Del Señor. Nosotros no tenemos ovejas. Nosotros somos pastores de la grey del Señor. No se confundan los pastores. Yo conozco congregaciones donde las ovejitas parecen sirvientes de los pastores. Ay, que le llevan aquí. Y si el pastor si no le pusieron su agüita medio tibia, medio fría, se enojan. O si no le pusieron el trapito que él usa, él no quiere otro, él quiere el que siempre usa, porque él cree que el mismo trapo trae la misma unción. Y X cosa. Desconocen que la autoridad y el poder y la unción vienen de Dios y que nosotros, los seres humanos, somos receptores de esa presencia, de ese poder, de esa autoridad que nos ha sido dada. Ahora, recuérdense que el Señor dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y aún debajo de la tierra. Ahora, mira la figura hermosa de este hombre, Naamán, el leproso. Memoríceselo bien. Y cuando tenga tiempito, estudie el versículo 2 de Reyes, capítulo 5. Estúdielo, léalo. Y se va a encontrar de una riqueza tan maravillosa. Este versículo lo vamos a estar leyendo todo. Vamos a leer tal vez unas 4 charlas acerca de Naamán para sacarle lo máximo le vamos a sacar de este personaje tan bonito que es Naamán. Naamán era un hombre que estaba bajo autoridad. Número 1, nosotros, los ministros, los hijos de Dios, los reyes, sacerdotes del Señor Jesucristo,
estamos bajo autoridad. Esa autoridad que nos fue dada es una autoridad santa, es una autoridad que solo Dios pudo dárnoslas por su amor y misericordia. El problema, mis amados amigos y hermanos, es cuando Dios te usa. Porque cuando Dios te usa, te está diciendo que te ha aprobado, que has subido de un nivel para que tú puedas usar el poder del reino de los cielos para sanar las personas, para ser utilizado para sanar. Porque dice la Biblia que Él vino para alentar al que estaba desanimado, para sanar al que estaba quebrantado, para sanar al que estaba enfermo. Para eso vino el Señor. Pues yo he venido, dice, a levantar al que está quebrantado. Y nosotros como ministro tenemos la misma obligación. Si alguien cae en pecado, si alguien falla, nuestro trabajo es animarlo, decirle: varón, has caído, pero tienes un Dios maravilloso que te perdona y te levanta. Toma tu disciplina y afírmate en Dios. Pero usted sabe qué es lo que hace la gente cuando ve que un ministro, un hombre o una mujer cae. La Biblia dice que hacen leña del árbol caído. Así dice la Biblia. Ahora, ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está el amor de la iglesia? ¿Dónde está la iglesia de Cristo que le fue dicha que nosotros somos la última generación, los hijos de Dios? Los hijos de Dios. Porque el que me ama, dice el Señor, el que me ama también va a amar mi palabra. Y el que me ama mi palabra la va a guardar. Mucha gente se confunde porque creen que leer la Biblia, leerla y memorizarse versículos, basta con eso. No solo de leer. Por eso la Biblia dice: no solo de pan vivirá el hombre. Oiga eso, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la iglesia de Cristo hoy en día, en el año 2025, le han traído, como Pablo dijo, vendrán muchos engañadores, vendrán mucha gente falsa, muchos falsos maestros, que la gente con ganas de conocer las cosas de Dios les traerán un evangelio vacío, un evangelio liviano, un evangelio donde dejan que el pecado se entren a la congregación, donde los hijos de Dios juegan al pecado y no tienen la gallardía de reprender al pecado. Oiga, yo no estoy en contra del pecador, nunca. Yo amo al pecador, porque la Biblia dice que nosotros debemos de amar a nuestro prójimo. No solo el que le cae bien, no solo el que le hace favores, no. Prójimo es aquel que está al lado tuyo. Y lo difícil de eso es que cuando amas a tu prójimo, tienes que amarlo con todos sus defectos. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es amar a una persona que tiene defectos. Pero la Biblia dice que así como nosotros amamos, el fruto de ese amor que tú das florece. Entonces, aquella persona que te odiaba, aquella persona que te maldecía, que se burlaba de ti, que ese evangélico, ese aleluya, pero tú lo sigues amando, estás sembrando amor en él, estás sembrando paz, gozo, alegría, bondad, felicidad en él. Cuando llega la luz del evangelio y Cristo se le revela, se da cuenta de que fuiste tú el que tomaste la iniciativa de sembrar en ese terreno, en esa persona. Y óigame, muchas veces nosotros tenemos que entender que lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Yo le contaba a ustedes de que este año hicimos una huertita aquí con mis hijos allá afuera, una huerta muy, muy bonita. Y pusimos chiles, tomates, tomatines, pusimos una planta de berenjena y a mi esposa le encanta la berenjena. Y la berenjena ya comenzó a dar flores, ya tiene un fruto. Los chiles ya comenzaron a dar. Sembramos una plantita de melón y tiene 4 melones así, mire.
Y es bonito, es alegre ver que los frutos van saliendo y hay ya me comí 3 chilitos de jalapeños que nacieron, ya me los comí también. Tomatitos hemos comido. Estoy comiendo de los frutos que sembré. Estamos comiendo de los frutitos que sembramos. ¿Qué quiere decir eso? Que es necesario sembrar. Pero a mucha gente no le gusta sembrar porque muchas veces es difícil sembrar en los terrenos. Muchas veces hay que tenerle paciencia a las personas que se burlan de nosotros. Y créame, no es fácil. Mire, cuando nosotros iniciamos la congregación, iniciamos esta iglesia aquí en Parker, Colorado, mucha gente se enojó conmigo. Ministros, varios ministros. Hubo uno que no es hablar de él porque lo amo, lo bendigo, porque yo sigo sembrando amor en él. Me preguntó, me dijo, ¿estás seguro si Dios te amó? Yo pensé que me iba a decir, ¿sabes qué? A mí Dios me dice por el Espíritu, porque yo soy tu amigo, como David Jonatán, que Dios te va a bendecir, que te va a ir bien. En vez de soltar una palabra hermosa, soltó una duda en mí. Y si Dios me había llamado. Y créanme, mis amigos y hermanos, yo no deseaba ser pastor. Yo no quería ser pastor. Era lo último que yo quería. Yo muy entretenido en mi empresa, pintando casas, eso es lo que a mí me gusta hacer. Pero lo amo a esa gente y sigo sembrando amor en ellos. Porque yo sé que cuando yo siembro, lo que yo siembro, eso voy a cosechar. Pero si usted siembra ira, disensión, celos, adulterio, fornicación, ¿qué es lo que va a cosechar? Tal vez no usted, pero su generación que viene. Por eso es importante ver el producto, ver el resultado de su siembra. Entonces, si tienes semilla, no te la comas. La semilla no es para comérsela, la semilla es para sembrarla. Aún fíjese, yo he visto que las grandes empresas, y no es que vaya a hablar del diezmo ni de las ofrendas, a mí esos temas no me gusta tocarlos, pero he visto que la mayoría de la gente próspera es gente que se ha quitado el amor hacia el dinero y son gente que dan, son gentes que ayudan al prójimo, gentes que construyen escuelas, hospitales, universidades y hacen lo que pueden y tienen en su forma de expresar. Y déjeme decirle que eso también cuenta, porque la bondad te lleva a la dádiva. Tener un corazón bondadoso te va a llevar a la dádiva. Nadie puede dar si no tiene un corazón bondadoso. Y la dádiva es el fruto de la bondad. Tu corazón es bondadoso, vas a traer una ofrendita. Si tu corazón es bondadoso, vas a darle al pobre. Vas a comprarle a un niño un par de zapatos, qué sé yo, una comidita, no sé. Pero del corazón bondadoso sale algo maravilloso. Y Dios se glorifica en eso. Ahora bien, este hombre, volviendo a Naamán, era un hombre billetudo. No traje mis notas, las dejé arriba. Pero estaba viendo que dice que él llevaba 10 talentos de plata. Aproximadamente, hablando del día de hoy, y 6,000 ciclos de oro. Vestidos y regalos, aproximadamente, si lo ponemos hoy en números, llevaba cerquita de $1,000,000 para regalárselo al profeta. Regalos que salieron del corazón. Naamán tenía un corazón dadivoso, pero era leproso. Tenía una enfermedad maldita, una maldición que él sabía que tarde que temprano Naamán no iba a morir como el gran general, sino que iba a morir por el hombre leproso. ¿Se ha dado cuenta usted que la mayoría de la gente juzga lo malo que usted hace, pero las cosas buenas que usted hace las dejan en el olvido? No se acuerdan de las cosas buenas que hizo. Únicamente se acuerdan y se enfocan en las cosas malas que usted tal vez hizo.
Y esa gente es gente que nunca va a prosperar, porque ellos desean tener lo que usted tiene. Ellos desean tener lo que usted ha obtenido, pero no quieren pagar el precio. Naamán, el hombre, el general guerrero, este capitán, este general, este hombre poderoso, temible, este hombre que, créame, este hombre tenía unas agallas, no le tenía miedo a nada. Era un hombre exitoso, era un hombre conquistador, pero era leproso. Tenía el favor del rey. Se imagina que el rey era la máxima autoridad de ese tiempo. Cuando llegó, leemos en los versículos del 8 en adelante, cuando llegó hacia el rey de Israel se rasgó, se rompió los vestidos porque dijo, ay, este ingrato, este rey de Asiria, ¿por qué me está tentando? ¿Cómo me manda este hombre sarnoso, hediondo, Naamán, para que yo lo sane? ¿Con qué poder lo voy a sanar yo? ¿Entendía su posición? Ahí es donde comienza la voz y la actuación profética. Estos son los profetas que yo creo que hay. Estos profetas que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Entonces Eliseo, dice la Biblia, que le dijo al rey, ¿por qué has rasgado tus vestiduras, rey amado? Porque eran amigos, lo consideraba su amigo. ¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Mándamelo para acá, le dijo. Mándame a ese leproso ahorita, vamos a ver qué es lo que el Señor va a hacer. Este hombre, Eliseo, el profeta, tenía una seguridad tan plena en el llamado que Dios le había dado. Esta clase de profetas no necesitan meterse al internet a investigar los nombres, ni los apellidos, ni la fecha de nacimiento. Este hombre, Eliseo, había sido entrenado por uno de los profetas que ha hecho descender fuego del cielo. Había sido entrenado, había sido discipulado por nada más que menos que Elías Tisbita, el hombre que cerró el cielo por 3 años y medio, y Dios lo hizo. El Dios que hizo que descendiera fuego del cielo y consumiera el holocausto. También el hombre que desgolló a 850 falsos profetas y profetas de Baal. O sea que este hombre, Eliseo, sabía el llamamiento que Dios le había dado. Entonces, cuando oyó que el rey se había rasgado, porque el rasgarse sus vestiduras era una señal de tristeza, era una señal de decepción, era una señal de silicio, era una señal donde el corazón se entristecía. Entonces le hace la pregunta, rey, ¿por qué rasgas tus vestiduras, hombre? ¿Por qué lo hace, rey? Mándamelo aquí, le dijo, mándamelo para acá y verá si no hay profeta de Dios en Israel. Oiga, la seguridad que este hombre tiene. Este hombre no anduvo titubeando, ¿será o no será? ¿Será que Dios lo sana, no lo sana? ¿Será que soy llamado? Ay, no sé, el lunes me levanto creyendo, el martes no sé si soy este hijo de Dios. No. La clase de ministro que le estoy hablando es la clase de profeta que ha literalmente experimentado unas cosas maravillosas en Dios y que su ministerio profético, el ministerio que Dios le ha dado, es un ministerio que no titubea, un ministerio que donde pone el ojo pone la bala, un ministerio del cual aún se puede ver como que se mofa un poco, pero no es así, sino que está exclamando de que es un profeta de Dios y que hay profeta en la ciudad y en el pueblo de Israel, como siempre lo había habido. Ahora, mire, el tiempo ya se me fue. El tiempo se me fue, pero tengo 2 minutitos todavía para terminar, para dejarlo un poquito picado con... ¿Qué es lo que pasa en este aspecto? Viene el rey y le dice, man, ¿sabes qué? Yo no puedo sanarte, ni puedo curarte. Es más, yo no puedo hacer nada por ti. Pero vete a la casa
del hombre de Dios. Oiga cómo lo conocían, del hombre de Dios. Este hombre le llaman el hombre de Dios porque Dios habla por él, Dios actúa por él, por eso se le llamaba el hombre de Dios. Y la Biblia dice de que viene este hombre, Naamán, y llega adelante. Imagínese usted, mi amado amigo, imagínese usted que cuando llegó Naamán con sus carros y con su ejército, así como cuando a veces llega el de las letras F, B, ya sabe qué, ¿verdad? Y llegan a una puerta, la tumban y así se siente todo, o el ejército lo ponen. No, eso es una de película, yo pienso que se ha sentido raro ver aquel montón de ejércitos y los carros de caballo y gente bien malosa, gente con cicatrices, gente con las corazas. No, yo no sé, imagínese usted a este hombre, principal general de los ejércitos de Siria, enfrente de la casa de Eliseo. Y cuando llegó, viene Eliseo, el nombre de Dios, el profeta. No fue como muchos profetas ahora que los profetas presentamos al profeta internacional, intergaláctico, y le ponen un montón de nombres y que este hombre ha estado aquí, ha estado allá. No. Eliseo sabía que hay un problema muy grande entre el ministerio profético. Y ese es cuando un profeta se roba la gloria de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. La gloria de Dios es única, es de Él. Nosotros somos su gloria. ¿Por qué un hombre le va a quitar la gloria a Dios si el hombre no puede hacer nada? El hombre es un gusano, el hombre es nada, polvo de la tierra es. Es únicamente que Dios nos usa como instrumentos para ser nosotros usados en la tierra y traer sanidad al pueblo, sanidad a su grey, sanidad a sus ovejas, para que la palabra de Dios se cumpla. Ahora viene lo interesante de esto, es que cuando llegan los ejércitos y se ponen, como le digo, Eliseo no tenía el problema de la gloria o la vanagloria. Eliseo no tenía problema en hablar la palabra, aunque él no estuviera ahí, la palabra se iba a cumplir porque era el hombre de Dios, era el profeta de Dios. Y eso fue lo que enojó y enchiló a Naamán. Porque vino Eliseo y le dijo a Jesse, porque era Jesse, era uno de sus criados, pero no lo dice la palabra, mandó a uno de sus criados, pero era Jesse, porque después vamos a hablar de esa figura, Jesse, la figura que sigue. Pero Naamán viene, dice, dijo, Dios mío, yo pensé que iba a salir el profeta a levantar sus manos y a poner mis manos sobre mí, a proclamar el nombre de Jehová, pero acaba de mandar a uno de los sirvientes. Ese fue el enojo de Naamán, que el profeta ni siquiera salió a saludarlo. Óigame, era Naamán, era el hombre guerrero, el hombre que tenía toda la autoridad de Asiria, el hombre poderoso, el hombre que podía hasta haberlo quemado al pobre profeta ahí. Pero cuando los ministerios son definidos, cuando los ministerios están definidos en hablar la palabra de Dios y no complacer al hombre, porque los profetas de hoy en día prefieren complacer al hombre, trayéndole doctrinas y predicaciones para no golpear a la gente. Pero se les ha olvidado de hablar del pecado, de hablar de la maldad, que se aparten del pecado. No, ahora te profetizan desde el principio que te va a ir bien, que Dios te va a... Pero, ¿y la limpieza? ¿Para qué fueron puestos los profetas? Dice la Biblia que los profetas fueron dejados como el ojo y el dedo de Dios, porque ven y señalan el pecado del hombre. Pero el profeta ni siquiera se mosqueó. Ve, hijo, y ve y dile que se zambulla 7 veces en el Jordán. El Jordán no era un río famoso. Era un río no muy limpio, pero era el Jordán.
muchos misterios proféticos se cumplieron en ese río Jordán. Pero, ¿qué es lo que Dios le quería enseñar a Naamán? Le quería enseñar que en la sencillez de su palabra está la perfección de su poder. Muchas veces tú no vas a entender lo que Dios está haciendo, Naamán. Eres un Naamancita. Muchas veces somos como Naamán. Queremos que nos aplaudan, queremos que salga el siervo, que los apóstoles nos impongan las manos. Pero muchas veces Dios nos va a decir, ve y zambúllete al Jordán. Ve y zambúllete al Jordán. 7 veces. Y Naamán se enojó. Naamán, ¿qué? No hay mejores ríos en todo Israel. Hay mejores ríos. Da los nombres de los ríos. Me se lo voy a leer y terminamos. Entonces, dice en el 11, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía, para mí saldrá y luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará de lepra. Habana y Farfa, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Oiga, entonces, ¿por qué habla de esos ríos? Porque en aquel tiempo habían ríos más limpios, más puros, más hermosos. Pero Dios muchas veces te va a llevar al Jordán. Muchas veces Dios en tu ministerio, en tu vida, te va a llevar al Jordán porque Dios te quiere bendecir. Sí, Dios te quiere bendecir. Dios te quiere quitar la lepra. Dios te quiere sanar. Pero muchas veces tu orgullo se va a entreponer. Y ahí es donde tienes que escuchar la voz sencilla. Vinieron los siervos de él y dijeron, Padre mío, o sea, Señor, o sea, le dijeron, mira, si alguien te pone algo difícil, una tarea, tú lo harías porque eres guerrero por excelencia. Pero le estaban diciendo, escucha la sencillez de la palabra del profeta y hazlo. Y la Biblia dice que Naamán escuchó a los sirvientes que él tenía y les hizo caso. Ahí lo voy a dejar. Más después vamos a hablar del milagro de Naamán. Pero déjeme orar por usted. Estoy feliz y contento porque esta figura es una figura que puede tipificar tu vida, mi vida o una experiencia en tu vida. Dios tiene grandes planes para tu vida. No te des por vencido. Tal vez ahorita estás actuando como Naamán o te ha tocado pasar por esa etapa de Naamán. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que extiendas tu mano maravillosa, tu diestra de poder. Sobre los que han escuchado este mensaje, Señor, extiende tu mano poderosa. Padre, tu mano de sanidad, extiéndela, Padre, en el nombre de Jesús. Si hay alguien que está enfermo en las redes, oh Dios, te pido que extiendas tu mano y que esta palabra pueda llegar a miles y miles y miles. En el nombre maravilloso de Jesús te pido, gracias te doy por este día hermoso, gracias por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos y nos vemos el sábado.